Por ahora vamos a retomar el estudio que llevamos en el libro de Efesios. Y se acuerdan, la semana pasada solo vimos la introducción. Y por eso ahora quisiera que vean sus Biblias ahí en la carta a los Efesios. ¿Saben dónde está Efesios, verdad? De hecho, sería muy bueno que le diera una leída a todo Efesios. Ahorita que vamos a estar trabajando en el capítulo 1, lea el capítulo 1 en su casa 2 veces, 3 veces, luego el capítulo 2, 3, para que usted sepa, cuando usted llegue aquí, usted vea exactamente, oye, mira, eso es cierto, lo que yo había leído, eso fue lo que Dios me mostró, y es más, y uno aprende más cuando ya previamente lo leímos. Y pues bueno, le hemos puesto por título Identidad en Acción. Es un estudio basado en la carta a los Efesios. Y ya la semana pasada introdujimos ahí, hablábamos de por qué identidad, por qué en acción, ¿se acuerdan? Hablábamos cosas de que cuando la identidad no está clara, no está correcta, la actividad se corrompe, la acción ya no es igual, ¿se acuerdan? Y cómo eso pasó desde el jardín del Edén allá con Adán y Eva y viene repercutiendo en toda la humanidad. Y la idea es que ahora que estamos en Cristo, cuando usted y yo ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y que ya somos salvos, Él nos da una nueva identidad. Y la idea es apropiarnos de esa identidad para que la actividad como cristianos, nuestras acciones realmente sean sólidas. Y bueno, eso lo vimos la semana pasada como introducción. Y hoy vamos a ver la primera parte y le pusimos por título Iniciando las acciones. ¿Por qué? Porque simplemente, como en todo documento hay encabezados, como en todo proyecto hay un inicio, y aquí vamos a estar iniciando estas acciones y vamos a hablar 3 cosas de toda la aventura que viene en el libro de Efesios. Vamos a empezar, este es el primer paso, y vamos a tocar 3 cosas. Primero, vamos a identificar el remitente, o sea, en una carta, usted sabe que una carta lleva un remitente, ¿estamos de acuerdo? ¿Ustedes han enviado cartas? Ya no se usan mucho las cartas, ¿verdad? Pero alguien ha enviado una carta, por lo regular tiene que haber un remitente para que se sepa quién la está enviando. Hoy se usa mucho el WhatsApp, el correo electrónico, esas cosas, pero por lo regular tienes que identificar quién está enviando esa carta. Aquí pudiéramos decir quién es el mensajero, quién está transmitiendo el mensaje, en este caso es Pablo, y vamos a ubicar bien al destinatario. ¿Quiénes son los destinatarios? ¿Hacia quiénes está dirigiendo esta carta? Habla de identidad, habla de bendición, habla de actividades, la carta, pero ¿para quiénes? Para los destinatarios. No es para otras personas más que para los que está indicando. Y vamos a ver el saludo, como cuando pones en un WhatsApp, hola fulanito, espero que estés bien. Y luego a todo lo que le quieres decir. Ya, ese es un saludo. El hola, fulanito. Espero que andes bien, que tengas un buen inicio de semana. Sí, ese es un saludo en el cual hay un deseo de por medio, ¿sí lo han notado? Sí, cuando dices buenos días, es un saludo. ¿Y cuál es el deseo que está implícito? ¿Mm? Que tu día esté bien. Precisamente que tú tengas un buen día en esta ocasión. Bueno, esas 3 cosas vamos a estar hablando en esta mañana. Yo quisiera, antes de entrar a la primera parte, quisiera invitarle a orar. Yo voy a orar desde aquí y usted me sigue ahí en silencio en su lugar. Padre nuestro que estás en el cielo, muchas gracias, Dios, por este buen día que nos has concedido. Gracias por la salud, por el entusiasmo, la energía suficiente para llegar hasta este lugar y alabar tu nombre. Gracias porque nos permites cantarte y gracias porque a través de los cantos nos das un mensaje. Gracias, Dios, porque ahora a través de tu palabra nos vas a dejar una enseñanza. Te pedimos que tú quites todo impedimento, aquello que nos esté distrayendo en nuestra mente, que tú lo quites, Dios. Y que no haya preocupaciones que nos estén robando nuestra atención, o cosas que roben nuestra atención, como los mensajes que llegan al celular, el estar navegando, el estar haciendo cosas que no sea poner atención a lo que tú nos quieres enseñar.
Quita todo, Dios, y ayúdanos para estar en una misma sintonía contigo y poder recibir al 100% esta enseñanza. Danos un corazón sensible, perceptivo, pero humilde para ponerlo por obra. En nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a ver, el remitente pues es Pablo, ¿verdad? Vamos a identificar al remitente ahí en la carta a los Efesios. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Tienen abierto ahí Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Entonces, ya vimos, ¿quién es el remitente? Pablo. Y Pablo, usted recordará que antes Pablo se llamaba Saulo. Saulo es el mismo nombre que Saúl. ¿Se acuerda usted quién fue el rey Saúl? Fue el primer rey de Israel. Solo que el Saúl es en hebreo y Saulo es en griego, pero eran tocayos, se llamaban igual. Cuando era Saulo, él era perseguidor de la iglesia. Usted recuerda eso, perseguía a los cristianos y era temido porque era muy hábil para detectar dónde están los cristianos, para investigar, los rastreaba y no sé cómo le hacía, pero tenía unas técnicas muy eficientes para localizar a los cristianos. Y por ejemplo, ahí en Hechos 8:3 nos dice que asolaba a la iglesia y que iba de casa en casa. Llegaba a visitar a los cristianos. ¿Y sabes para qué? Dice que los sacaba de los cabellos arrastrando. No iba solo, llevaba soldados con él. Y los sacaban despiadadamente arrastrando y los metían a la cárcel, fueran hombres o fueran mujeres, quien fuera. Era agresivo, era malo con los cristianos. Él aborrecía el evangelio. Hasta que en Hechos 9 vemos ahí que se convierte a Cristo. Un día dice ahí en Hechos 9 que iba respirando amenazas contra los cristianos. O sea, iba buscando más cristianos, iba rumbo a un lugar que se llamaba Tarso. Sí, iba a Tarso. Y dice que iba ahí en el camino apenas. No había llegado a la ciudad, iba en el camino. Y dice que una luz intensa lo cegó y lo tumbó de su caballo. Y esa luz era Damasco. Era Damasco. Saulo era de Tarso, por eso, de una ciudad llamada Tarso, por eso decía Saulo de Tarso. Pero él iba rumbo a Damasco y esa luz en el camino lo cegó. Dice que lo tumbó del caballo y escuchó una voz. Y Pablo le dice, Saulo le dice, ¿quién eres, Señor? Y la voz le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y le dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Coces son patadas, aguijón pues es un pico. Dale patadas a un pico a ver quién se cansa primero. Dice, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces Saulo, al verse confrontado por Jesucristo, dice, ¿qué quieres que yo haga? O sea, ahí reconoció su error y decidió entregar su vida a Jesucristo. Ahí fue su cambio de vida, que le dice, ¿qué quieres que yo haga? Es el cambio de vida que Dios espera que todos tengamos. En un momento vivimos para una cosa, para nuestra, no sé, para nuestro beneficio propio, nuestro crecimiento, nuestra prosperidad, y a veces andamos haciendo cosas negativas. Pero Dios espera que cuando nos confronte, lleguemos a decirle, tú dime qué quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Y a partir de ahí, Saulo dejó de ser Saulo y empezó a ser ¿quién? Pablo. Antes era perseguidor de cristianos y ahora era predicador del evangelio. Esa es la transformación que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Esa identidad que tenía como perseguidor, ahora tiene una identidad como predicador, como misionero. El diablo siempre quiere recordarte tu antigua identidad, el mentiroso, el flojo, el que siempre llega tarde. ¿Qué otra etiqueta te pone el mundo? El borracho, el maldiciente. Pero ahora dice, tú ya no eres eso. Ahora tú eres un siervo de Dios. Esa es la nueva identidad que Dios te quiere dar cada día. ¿Sí? Y que cada día nos apropiemos más de ella. Pero dice aquí también que Pablo se llama a sí mismo Pablo, apóstol de Jesucristo. Porque
Al principio, a Pablo los cristianos no le creían. Imagínate saber que viene Saulo de Tarso buscando cristianos, escóndanse todos. Ya llegó y todos temblaban de miedo. Y ahora que Saulo se volvió cristiano, ¿va a venir al servicio Saulo? Y, quién sabe, si es bien astuto, es capaz de que es una estrategia para agarrarnos en curva todo. Entonces al principio no tenían mucha confianza y poco a poco fueron agarrando esa confianza. Y ahora Saulo él mismo se identifica: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo. Además, el título de apóstol no cualquiera lo tenía. Y no cualquiera se le podía llamar o autollamarse apóstol. El título de apóstol no es como decir el maestro, el jefe, el ingeniero. No, el apóstol era un título muy especial. Para poder ser llamado apóstol se requerían algunos requisitos. Por ejemplo, el primero es que debía ser llamado directamente por Jesucristo. ¿Sí me estoy explicando? El que se llamaba apóstol tenía que haber sido llamado directamente por Jesucristo. ¿Usted recuerda cuántos apóstoles llamó Jesucristo? ¿Cuántos? 12. Sí, directamente Jesucristo llamó a esos 12. ¿Sí? Y luego posteriormente, a través de esa confrontación en el camino, a través de aquella luz intensa, él mismo llamó también a Pablo, que era Saulo. El otro requisito es que debía haber visto a Jesucristo resucitado. Ese era otro requisito: haber visto a Jesús resucitado, entonces podía ser llamado apóstol. Y otra característica que tenía es que estos apóstoles tenían poder de Dios en su vida para hacer cosas sobrenaturales. Ustedes recordarán a Pedro cuando levantaba cojos, sanaban enfermos, y hacían muchas cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque su misión la misión de un apóstol era muy específica: establecer el fundamento de la iglesia, las bases doctrinales, o sea, las bases sobre las que se está edificando la iglesia. Esa era la misión, la función principal de los apóstoles. Mira, en Hechos 1:21, está aquí, dice: es necesario pues que estos hombres que han estado juntos con nosotros, fíjate, déjame te un poquito de este contexto. Jesús llamó a 12, ya lo mencionamos, ¿verdad? Pero hubo uno que se perdió. ¿Quién fue? Entonces, ¿cuántos quedaron? Y de los 12 que tenía, uno se murió y ya nomás me quedan 11. Entonces tenían que sustituirlo por otro. Tenían que sustituirlo, ya Jesucristo había resucitado, se había ido. Los apóstoles, los 11, estaban reunidos y dijeron lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres, fíjate, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de hoy, hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Te diga, está hablando estos que anduvieron también con Jesús, que vieron lo que Jesucristo hizo, que han andado con nosotros. ¿Sí? De ahí tenemos que elegir a uno que se ha hecho testigo junto con nosotros. Y lo que estaban hablando es, de entre estos, tenemos que elegir quién va a sustituir a Judas para volver a ser 12. ¿Sí está claro esa parte? Pero ellos están poniendo el requisito: que anduvieron con nosotros, de este grupo que anduvieron con nosotros, cuando Jesucristo entraba y salía, cuando andaba aquí, desde que fue bautizado hasta que fue recibido. En algún tiempo de eso, alguien que hubiera estado ahí. Y tenían ahí un grupo de hombres que cumplían esos requisitos, y de entre ese grupo de hombres eligieron a un sucesor de Judas que se llamó Matías. Por eso Pablo, en 1 Corintios 9,
está argumentando a favor de su título como apóstol. Pablo dice, ¿no soy yo apóstol? Está preguntando. ¿No soy libre? Y fíjate la pregunta clave. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? O sea, yo también lo vi. También fui llamado por Jesús, porque él sabía que era requisito haber visto a Jesús, haber estado con Jesús y ser llamado por Jesús para poder ser llamado apóstol. Por eso Pablo dice, ¿no soy yo apóstol? ¿No soy yo libre? ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. O sea, está diciendo, yo también soy apóstol, porque Jesús me llamó a mí directamente. Yo vi a Jesús en aquella luz. Y el fruto o la comprobación, la prueba de que soy apóstol, son ustedes. ¿Sí? Entonces, ahí podemos ver que no cualquiera puede llamarse o ser llamado apóstol. Tiene que haber sido llamado directamente por Jesús, haber andado con Jesús o haber visto a Jesús y tener esos poderes, digámoslo de una manera, de Dios en su vida para hacer cosas fuera de lo normal. Sí, Pablo hablando de los que vieron a Cristo resucitado, dicen en 1 Corintios 15, dice en 1 Corintios 15, 8, y al último de todos, como un abortivo me apareció a mí. O sea, cuando Jesucristo resucitó, dice Pablo, apareció a fulano, apareció a sultano, varios apóstoles a quienes se les apareció Jesús, y lo dice Pablo, y por último me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño, ¿de quién? Dice que de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Es decir, ni siquiera soy digno. Y esto lo podemos decir de todos. O sea, yo no soy digno decía Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Ni siquiera soy digno de estar predicando el evangelio. Ni siquiera soy digno de estar compartiendo palabra de Dios. Es por la gracia de Dios que Dios me puso aquí. Pero está diciendo aquí, se le apareció a tal, se le apareció a tal, se le apareció a tal, y por último también me apareció a mí, como el último de los apóstoles. Fueron llamados y nombrados directamente por Jesús. Y su función fue muy precisa: establecer el fundamento de la iglesia. O sea, no cualquiera se puede llamar hoy apóstol, porque el fundamento de la iglesia ya está establecido. Hoy hay pastores, hay maestros, hay evangelistas, pero los apóstoles fueron los encargados, responsables de poner el fundamento de la iglesia. Y nadie, dice la Biblia, nadie puede poner otro fundamento ya. El fundamento ya está puesto. La función del apóstol es poner el fundamento. Y ya se terminó. Y se puso por escrito aquí en las páginas de la Biblia. En las épocas bíblicas del Nuevo Testamento no estaba completo todavía este documento. Una vez que se completó, ya no se necesita tener más apóstoles. ¿Sí? Mira, ahí en Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento ¿de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, la principal piedra, ¿quién es? Jesucristo. Y después de esa piedra viene el fundamento puesto por los apóstoles y profetas. Y luego ya dice, y encima de eso, ahí entramos nosotros. Ahí edificamos nosotros. ¿Sí está claro? La primera piedra fue Jesucristo. Y luego vino el fundamento que fue los apóstoles. Y sobre eso dice aquí, hay que edificarnos nosotros. No voy a querer bajar a establecer o a cambiar el fundamento. No debo cambiar el fundamento. Porque hay una advertencia muy peligrosa para aquel que pretenda añadirle o quitarle a lo que está escrito en la palabra. Ya el fundamento está terminado. Ya a nosotros nos toca edificar encima, no poner otro fundamento. 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia que me ha sido dada, dice el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto puse ¿qué? El fundamento.
Pero luego dice, y otro edifica encima. Pero cada uno, mire cómo sobreedifica. ¿Te fijas? No es responsabilidad nuestra poner el fundamento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es tu responsabilidad y la mía? ¿Cómo? Edificar y sobreedificar. Es lo que nos toca hacer. Pero el fundamento ya se puso. El perito, ¿qué es un perito? Un experto. Y si tú vas a poner un cimiento para construir un edificio grande, ¿a quién vas a llamar? ¿A un cocinero? ¿A quién vas a llamar? ¿A quién? ¿Un ingeniero civil o un arquitecto? Y ellos te van a decir qué tipo de piedra, qué tipo de concreto, qué tipo de fierro de llevar ahí, para si tú quieres que te quede bien. Si no, mira, si no quieres gastar tanto, dile al señor de la esquina, él le sabe. Con una cuchara él te lo hace igual. Y yo no dudo que haya gente que de mucha experiencia que lo pueda hacer, pero el riesgo es mayor. ¿Estamos de acuerdo? Que el experto que fue a la universidad, que sabe de concretos, que sabe de fierros, resistencia a materiales, esas cosas, que no por nada se quemaron las pestañas y anduvieron batallando ahí con tanta matemática, integrales diferenciales y esas cosas para poder sacar un buen cálculo de todo eso. Por eso dice Pablo, yo soy el perito, el experto arquitecto, yo puse el fundamento. Así como lo haría un arquitecto, yo ya puse el fundamento. A ustedes les toca edificar encima. Ok, y una vez el fundamento fue terminado y dejado por escrito, ya no se requirieron más apóstoles. ¿Está claro hasta ahí? Entonces, por eso es que si hay los líderes de la iglesia son ¿qué? Pastores, llámale ancianos. Bueno, ancianos no tanto. Bueno, ancianos sí, ancianos se refiere más que nada a la experiencia, ¿sí? Independientemente de la edad que tenga. La palabra anciano se refiere a su experiencia. Algunos le llaman obispos por su área, también que tienen que administrar, la parte de la administración. Pastor se les llama por la área de que hay que cuidar y guiar, dirigir. Pero apóstoles, su función ya quedó en la historia. ¿Sí? Entonces quedó claro por qué Pablo se llama a sí mismo apóstol de Jesucristo y luego dice que por la voluntad de Dios. O sea, yo no me llamé solo apóstol. Y ni junté a un grupo que me dijeran, chavos, nómbrenme apóstol para yo poder ir más allá. No, simplemente yo fui apóstol por la voluntad de Dios. Es más, Pablo ni siquiera buscaba ser apóstol. Ya lo vimos, ¿verdad? Su trabajo era perseguir cristianos. Pero por la voluntad de Dios lo agarró donde andaba y lo puso como apóstol. Esto es muy importante porque tal vez yo no sé ni qué es lo que Dios quiere para mí y lo que tengo que hacer es servir a Dios y buscar que Él, de donde yo ande, Él me coloque en el plan que Él tiene para mí. Si tú buscas que Dios te use, busca agradar a Dios, servirle en todo lo que tú puedas. ¿Sí? Si tú te das cuenta, cuando Saulo perseguía a cristianos, no crea que decía, él sabía que era malo. Él pensaba que estaba agradando a Dios. Déjame lo repito. Cuando él perseguía a los cristianos, él pensaba que así estaba agradando a Dios. ¿Por qué? Porque así le enseñaron sus padres, porque era la tradición que él seguía, porque era la costumbre, era lo que a él le enseñaron y era lo que él sabía. Y dentro de su contexto, él pensaba que perseguir cristianos era lo correcto y así agradaba a Dios. Hasta que Dios lo agarró y lo cambió. Pero cuando era perseguidor, lo hacía con convicción, era bueno, se aplicaba, era eficiente en lo que hacía, era inteligente. Entonces, todo eso que él tenía, ahora lo cambió y lo aplicó para Dios. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. No importa qué tan malo hayas sido en la vida, ni qué tantas cosas malas hayas hecho. Dios quiere transformarte. Así como a Saulo de Tarso, Dios quiere cambiarte, hacer algo, un instrumento que sea útil en las manos de Dios. ¿Me van siguiendo hasta aquí? Dios quiere darte una identidad como siervo.
Por eso es que ustedes recuerdan, no voy a ir a la Biblia, pero ustedes recuerdan en Apocalipsis 3, 15 por ahí, 16, cuando dice Jesucristo que ojalá fueres caliente o frío. Pero porque eres tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. Algunos dirían, no, pero espérame, he perdido tibio. No, es que el tibio es el que piensa que no le falta nada, piensa que está bien y que está haciendo lo correcto y no necesita hacer ningún cambio. El frío es como Pablo o como Saulo, haciendo cosas completamente opuestas a lo que Dios esperaba. Ese era un frío como Saulo, que cuando se transformó pasó a ser caliente. Me estoy... Sí, nadie tiene sueño. ¿No? Ok. Cuando un frío puede ser transformado y llevarlo hacia el otro extremo, pero el tibio piensa que no, él está bien así. El tibio piensa que no, yo estoy bien porque voy a la iglesia y no soy tan malo como aquel que anda haciendo cosas de emborrachándose, drogándose, etcétera. Yo no ando haciendo eso. Pero tampoco eres tan fiel como otros. Y dices, no, pero no es necesario, yo estoy bien aquí. Y han escuchado tanta palabra de Dios que ya no hay un pasaje que les transforme. Ya no hay un predicador que llegue a su corazón. Ya está, así que se hizo callo. Por eso dice, el ser tibio es lo peor, porque es bien difícil salir de ese estado. Pablo era bien frío y pasó hasta el otro extremo a ser el más comprometido, el instrumento más fiel a Dios. En nuestra iglesia, aquí en Manaim, podríamos decir, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los fieles y santos que están ahí en Manaim. Y déjame decirte que aquí, tal vez, o seguramente, hay muchos tibios. Y nuestro deseo, el deseo de Dios es que dejemos de serlo. Que no estemos ahí por mucho tiempo en esa tibieza. Porque estar de tibio por tantos años, luego se te hace más difícil salir de ahí. Empezar a salir rápido y ser transformados y que podamos decir como Pablo, siervo de Jesucristo. Ya no voy a decir apóstol, pero tú puedes decir siervo de Jesucristo. Y tú puedes poner tu nombre y que tú puedes decir, no apóstol, pero siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Déjame ir a pasar al segundo punto. Vamos a ubicar al destinatario. Ya vimos el remitente, ¿quién fue? Ahora, el destinatario, ¿quién es? ¿Quién? A ver, veanlo ahí en el libro de Efesios que dice: a los santos y fieles que están, ¿sí?, en Éfeso. Nota que no dice Pablo a la iglesia de Éfeso, a los que asisten a la iglesia de Éfeso, sino a los santos, ¿sí? Y esa I, ¿qué implica? ¿Quién es maestro aquí o maestra? La I de santos y fieles. Si dijera santos o fieles, que tenga una u otra característica, ¿verdad? Pero cuando dice I, que tiene que tener las dos características para ser objeto de las bendiciones de las que Pablo va a hablarnos aquí en Efesios. Porque santo, usted sabe que es un santo, que es un apartado para Dios, pero también apartado del mundo. ¿Quién se encarga de apartarnos para Dios? Dios mismo, a través de Jesucristo, murió en la cruz para apartarnos para ser de Él. ¿Sí? Pero ¿a quién se encarga de apartarnos del mundo? También va a venir Jesucristo a quitarnos los pecados y apartarnos de las cosas que queremos hacer. Eso nos toca a nosotros. Jesucristo nos aparta para Dios, ya somos su propiedad. Por eso murió y nos compró con su sangre en la cruz. Pero apartarnos de la maldad, apartarnos del pecado, apartarnos de todas esas cosas negativas, esto ya tenemos que ir haciendo nosotros, ¿sí? Para ser instrumentos útiles en las manos de Dios. Ok, en este sentido, santo también se puede usar como sinónimo de salvo, ¿sí? A eso se refiere.
Podemos entender entonces que en la iglesia asiste gentes que son santos y hay algunos que no. O sea, algunos que son salvos que están aquí y algunos que están aquí y que aún no son salvos. ¿Puede ser eso? ¿Sí? Y la idea o nuestro propósito es que cada persona que esté aquí primero sea un santo, un salvo apartado para Dios. Igual puede haber gente salva que no tiene una iglesia. ¿Usted qué opina? Puede haber gente salva que no tiene una iglesia, nadie la ha invitado o no tiene una cerca o algo. Bueno, por los santos y fieles tienen que tener las dos características. Pero también habla de fieles. ¿Qué significa fiel? Según el diccionario, fiel es alguien o algo que es digno de confianza, constante en sus compromisos y leal. Es una definición de diccionario de lo que es un fiel. Pero una cosa bien padre que tiene la Biblia es que la Biblia tiene sus mismas definiciones. Y la definición bíblica de fiel, una de ellas la podemos encontrar en primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 35, ¿sí? Que dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel. ¿Y cómo define ahí lo que es fiel? Que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Entonces, según la definición bíblica, ¿qué es un fiel? Alguien que actúa, alguien que anda, se comporta conforme al corazón de Dios y el alma de Dios. O sea, se comporta, se conduce como Dios espera, como Dios desea. Ese es un fiel. Oye, te quiero preguntar, ¿cuántos se consideran santos aquí? Levante su mano. Santo. ¿Cuántos se consideran santos? Ok, ¿puede bajarla? Sí quedó claro lo que es un santo, ¿verdad? Si alguien no está seguro de que es santo, entonces usted tiene que recibir a Cristo en su corazón, porque un santo es alguien que ya fue salvo. Otra vez, levante la mano los que son santos. ¿Sí? ¿Ok? ¿Puedo verlos? Ahora, levante la mano los que se considera fiel. Bueno, levante la mano el que se consideran las dos cosas, santo y fiel. Porque para ellos es exclusivamente las bendiciones que viene aquí en Efesios. Santos y fieles. Entonces, para ser objeto de las bendiciones de Dios que nos menciona aquí, hay que ser santo y hay que ser cada vez más fiel. Porque habrá santos que no son fieles. A ver, ese juego de palabras. ¿Habrá santos que no son fieles? Ahí en 1 Corintios 3 les llama cristianos carnales. ¿Sí? O sea que, pues sí son salvos, pero no tienen mucho compromiso con Dios. Yo los sigo desde lejecitos. ¿Sí? Ahora, ¿habrá fieles que no son santos? O sea que siempre está en todo, es bien fiel, bien cumplido, todo lo que le dicen hace y no falla, pero no, ni siquiera sabe ni por qué. ¿Habrá alguien así? ¿Crees que puede haber alguien así? Sí puede haber. Lo ideal es que ya dejemos de hacerlo. Si tú vas a hacer algo que tengas las bases bíblicas de por qué lo estás haciendo. Que no hagamos las cosas por fanatismo. Y que cada día vayamos aprendiendo qué es lo que quiere Dios de mí y poder avanzar en la vida cristiana, avanzar en conocer más a Dios y conocer lo que Él quiere de mi vida. Para ser santo y ser fiel. ¿Usted cumple los dos requisitos? Amén. A ver, dígame un amén si cumple los dos requisitos. A ver, a las tres, 1, 2, 3. Ok. Si alguien no está seguro de ser salvo, de ser santo, pues usted puede ser salvo hoy. Usted puede buscar, a platicar con la persona que le invitó y decir, oye, ¿cómo le hago para hacer eso? ¿Qué es eso de salvo? Pues simplemente es que Jesucristo a eso vino a la tierra. Asegurarnos nuestra salvación para que cuando vayamos de esta vida, vayamos directamente al cielo. A eso vino. Y si usted no ha tenido ese regalo de salvación de parte de Jesucristo, usted puede tenerlo hoy. Porque a eso vino. Ahora, si usted es salvo, pero no se considera muy fiel, ¿qué debe hacer?
¿Ok? Tomar una decisión, hacer un compromiso con Dios, hacer un cambio de vida. Y no esperes a que un día vayas en un caballo y Dios te dé una luz encima. No, porque tal vez sea y vas en tu carro cuando viene un tráiler de frente y quién sabe. Y si nos levantemos de ahí, ¿verdad? Entonces sería cuestión empezar a tomar decisiones. Tercer cosa que quiero hablar es el saludo. ¿Sí? Hay que hablar del saludo. Ahí en Efesios dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Y luego el saludo, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Y usted se da cuenta, está deseando gracia y paz, pero no mía. No, yo te estoy bendiciendo, no es mi gracia ni es mi paz, es la paz de Dios y la paz de Jesucristo es lo que te está deseando a ti. Como cuando le dices, buenos días, le estás deseando a la persona que tenga un buen día. Pero eso es mi deseo para él. Pero aquí lo que está diciendo Pablo es que la gracia de Dios y la paz de Dios y Jesucristo sean sobre este grupo de santos y fieles, ¿sí? Que están en Éfeso. Y Pablo usa este saludo normalmente en todas sus cartas, gracia y paz. Y es la unión de un saludo griego tradicional que usa la palabra charis, que significa gracia, y el saludo hebreo, que es shalom, que significa paz. Un judío así te saluda. Si tú ves a alguien en la calle, te encuentras a un amigo, ¿cómo le saludas? ¿Qué onda? ¿Sí? Pero un judío, ¿cómo te dice? Shalom. No, el judío te dice shalom. ¿Sí? Ellos hablan de paz. Los griegos hablan de gracia. Por eso Pablo siempre junta esas dos palabras, gracia y paz, para poder llegar a todo el universo de aquel tiempo. Y gracia, hablemos primero de gracia, significa un favor inmerecido. ¿Sí? Cuando la gracia de Dios nos da algo que no merecemos. Algo que no merecemos. Imagínate que de repente le dices a tu hijo, oye, si sacas puro 100, te voy a comprar el iPhone 17. Pero sacaste 100 y el último 90. Sí. Y ya le vas viendo alas a tu iPhone. Pero dice el papá, mira, ¿sabes qué? Si le echo ganas, se lo voy a dar también, como quiera. ¿Se lo ganó? Se lo dieron por gracia. Un favor que no merecía. ¿Sí? Y si en lugar de los 90 salió bien reprobado en todas las materias, andaba pasando en segundas y terceras y hasta en penales, andaba ahí pasando todavía. Y todavía su papá le da el regalo. ¿Mayor gracia? ¿Cuál recibió mayor gracia? ¿El todo reprobado o el del 90? ¿Sí? Entonces, chavos que están estudiando, piensen cómo tu papá, tu mamá te da lo que tú necesitas, independientemente te lo merezcas o no. ¿A poco no? ¿Estamos de acuerdo? No contestan. ¿Sí? Bueno, es que aquí todos los chavos son bien inteligentes. Todos pasan en primera oportunidad y con 100. Pero aquí no saben qué son las segundas. Pero miren, en un universo paralelo hay unos jóvenes y ahí se usa algo, para los que no saben, nunca lo han visto, se usa algo que se llama la segunda oportunidad. Y sabes para qué, cuando no pasan en primera oportunidad se van a segunda. Oye, ¿tú crees eso? ¿No sabías, ah? Bueno, pero aunque no se merecen, sus papás les siguen dando comida, su vestido, su casa, su celular, y aunque no se lo merezcan. Ahora digan, no es posible. ¿Sí? Bueno, esa es la gracia. Cuando Dios nos da algo que no merecemos. Y sabes, lo más grande que nos da por gracia es la salvación. Dice ahí en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. O sea, yo iba derecho al infierno. Tenía mi boleto asegurado en primera fila en el infierno. Pero por gracia, Él me sacó de ahí y me hizo ahora un ciudadano del reino de los cielos.
Lo único que espero es que Dios me lleve de este mundo para ir al cielo. ¿Me lo gané? ¿Es porque soy bien bueno? ¿Hago bien a todo mundo? No, no es por eso. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Es por gracia. Porque Dios nos los quiso regalar esa entrada al reino de los cielos a través de la muerte de Jesucristo. ¿Cuántos aquí ya son salvos por medio de la gracia de Jesucristo? Levanta su mano. Sí, ok, perfecto. Ahora que ya somos salvos, ¿ya no necesitamos la gracia? Sí la necesitamos, la gracia de Dios. Seguimos necesitando esos favores inmerecidos. ¿Sí? Seguimos necesitando esa gracia de Dios. 1 Corintios 15:10 nos dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo. Y su gracia no ha sido en vano conmigo, para conmigo antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, sigo trabajando por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, Dios me tiene donde me tiene ahorita. Por la gracia de Dios, yo en lo personal estoy como pastor de esta iglesia. No porque soy el más inteligente, el más conocedor, el más experto. No, aquí hay muchos que saben más de Biblia que yo. Aquí hay muchos que tienen más experiencia que yo en la vida cristiana. Pero Dios decidió que fuera yo. Bueno, vamos a echarle ganas. Por la gracia de Dios tengo algunos discípulos. Por la gracia de Dios eres el líder de un ministerio. Por la gracia de Dios, no porque te lo mereciste. ¿Está claro? Es porque Dios nos lo sigue dando. Y por la gracia de Dios, Él nos perdona cuando pecamos. Por la gracia de Dios tienes un plato de comida en tu mesa. Por la gracia de Dios nos levantamos cada día cuando mucha gente ya se está yendo. Por la gracia de Dios pasamos una pandemia. Por la gracia de Dios llegas a tu casa en la noche cada día. ¿Sabes cuántos accidentes hay en toda el área metropolitana? Por todo es por la gracia de Dios. Favores que no merecemos. Entonces, por eso dice, les desea gracia, que venga de Dios, gracia de Jesucristo. Pero también les habla de paz. ¿Qué es la paz? La paz es el efecto que produce la gracia de Dios para con nosotros. Una vez que Dios nos hace favor inmerecido de salvación y la gracia continua que nos da día con día, ahora tenemos paz. Y mira, recordemos que el pecado nos pone en enemistad con Dios. ¿Tú has estado enemistado con alguien? ¿Y qué sucede cuando dos personas están enemistadas? No se hablan, no se voltean a ver. Necesitas un favor, pídelo a tu comadre. A mí no me hables. Sí está, así pasa, ¿no? ¿Cuántos hermanos de casa, hermanos de familia están enemistados? Viven en la misma casa y no se hablan. ¿Conoce a alguien así? ¿Cuántos matrimonios están enemistados? Viven en la misma casa y no se hablan, y si se hablan es para estar de pleito. Pero mira, así estaba nuestra situación con Dios. Cuando estábamos en pecado, había una enemistad entre Dios y nosotros. Pero Él tomó la iniciativa de restaurar esa amistad a través de Jesucristo. Y dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, ahora estamos en paz con Dios. Escuche la frase, estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Pero ahora que somos salvos, ya estamos en paz con Dios, pero necesitamos la paz de Dios. No es lo mismo estar en paz con Dios a tener la paz de Dios. ¿Sí me va siguiendo? No es lo mismo estar en paz con Dios a tener la paz de Dios. Mira, en Colosenses 3:15, si usted quiere ir a abrir su Biblia, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ahora ya habla de la paz de Dios, que gobierne ¿en dónde? En nuestros corazones. Pero mira, para entenderlo mejor,
Vamos a leer ahí en su Biblia, abra su Biblia y vamos a leer desde el versículo 12 para que entendamos mejor a qué se refiere esto. Colosenses 3:12. Los que buscan rápidamente en su Biblia o en el celular, dice: vestidos pues como escogidos de Dios. O sea, compórtate como un escogido de Dios, ¿sí? Como santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, así es como debe ser el comportamiento de un creyente. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue diciendo: soportándoos unos a otros. Y cuando habla de soportarse, ¿a qué se refiere? Tenerles paciencia aún a aquel que es difícil de soportar. Soportar al buena onda es bien fácil, ¿a poco no? Puedes pasar horas con esa persona, pero con aquel que no es fácil, dice, hay que soportarlo. Hay que soportarlo. Y dice: y perdonándoos, o sea, perdónense unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, ser perdonadores. Y lo dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo. O sea, todo eso que hagas, hazlo por amor, no por obligación, no por requisito, no a la fuerza. Que lo que hagas, lo hagas por amor. Perdonar, sobrellevar, cuidar a los demás, que sea por amor. Y ahora sí, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones. O sea, cuando me estoy comportando como me dice aquí la palabra, la paz de Dios va ¿a qué? A gobernar, a dirigir, a inundar mi corazón. Entonces, ¿sí quedó claro lo que es la paz de Dios? Estar tranquilo, estar bien, sin importar si hay problemas o no hay problemas. La paz de Dios está en tu vida aunque haya problemas. Como cantábamos ahorita en la canción, porque Dios es fiel. Y porque tú sabes que Él está ahí. Y aunque hayas perdido tantas cosas, la paz de Dios inunda tu corazón porque Él es fiel. Si tú andas fiel con Él, Él no te traiciona. Y esa es la paz de Dios. Cuando pasas por momentos muy difíciles, la paz de Dios estará contigo porque tú andas con Dios. Esa es la paz de Dios. Por eso Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esa es la paz de Dios sobre cada persona que piensa continuamente en las cosas de Dios, que continuamente persevera en lo que Dios espera de él. ¿Sí? Entonces Jesús hizo lo necesario para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios, romper esa enemistad. Y ahora a nosotros nos toca, para tener la paz de Dios, nos toca andar en sus caminos para poder tener la paz de Dios. ¿Sí está claro esto? ¿Sí lo expliqué bien? ¿Cómo estamos en paz con Dios? Por medio de Jesucristo eliminó esa enemistad. Ahora, ¿cómo tenemos la paz de Dios? Soportándonos unos a otros. O sea, andando en sus caminos, en resumen. Andando en sus caminos, perseverando en nuestro pensamiento en Dios constantemente. Y aún en los momentos más difíciles, dice Filipenses 4:6-7, por nada estáis afanosos, o sea, no estés preocupado, ni alterado, ni todo nervioso. Por nada estés afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con acción de gracias. Y la paz de Dios, ¿qué dice? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que la gente no entiende, por eso dice: sobrepasa todo entendimiento. La gente no entiende por qué en medio de situaciones tan difíciles un cristiano tiene paz.
La gente no entiende si tú deberás estar todo estresado, arrancándote los cabellos, enojado o todo deprimido, y tú te ves con paz a pesar de todo lo que estás pasando. Eso es testimonio para el mundo entero de lo que un Dios de paz puede transmitir a sus hijos. La iglesia de Éfeso, ya para ir cerrando aquí, es una iglesia del Nuevo Testamento. Una iglesia como la nuestra. Se rige bajo las mismas bases bíblicas, son las mismas doctrinas. Y la semana pasada vimos que hasta no somos muy diferentes a la iglesia de Éfeso. Entonces, esto que aquí Dios nos ofrece es para nosotros también. Usted puede decir el remitente, ahí entramos nosotros también, sí, somos parte de los remitentes, perdón, de los destinatarios. A nosotros también al 100% nos es enviado estos consejos a través de esta carta. Estamos viviendo en medio de un mundo que sufre, un mundo que está en decadencia. ¿Por qué? Porque no están en paz con Dios. La gente no tiene la paz de Dios ni están en paz con Dios. Buscan la paz, el deleite, el placer en otras cosas falsas. Buscan la paz falsa, pero es puro engaño. Buscan en muchas cosas, en los deleites temporales, en los vicios, en el dinero, en las posesiones, en el alcohol, en el sexo, en tantas cosas buscan estar en paz, pero eso es pasajero. La única paz la puede dar Jesucristo y andando en sus caminos. No busca la gente la paz de la manera como Dios quiere darla. ¿Usted tiene la paz de Dios? ¿Usted está en paz con Dios? Usted ya tiene esa paz de Dios. Yo le invitaría que si usted no está seguro de ser salvo, usted empieza a hacerlo hoy. Otra pregunta, ¿usted cree que merece usted la salvación? ¿Usted cree que se ganó la salvación? Claro que no, ¿no? Él nos las dio por gracia. El día de hoy, ¿usted se ganó un día más de vida? ¿Usted se ganó su salud? ¿Usted se lo merece? Esa casa donde vive, el carro que maneja o no sé, la comida que va a tener al ratito saliendo de aquí, ¿usted cree que se la ganó, la merece? Eso es por gracia de Dios. ¿Usted merece la familia que tiene? ¿Usted tiene un trabajo? ¿Es por su fuerza, por su capacidad, su inteligencia? ¿O es por la gracia de Dios? Jóvenes, estás en la universidad, en la prepa, en secundaria, no sé. ¿Es porque te lo ganaste? ¿O es por la gracia de Dios? Muchos jóvenes de tu edad no tienen manera de estar estudiando y tienen que andar trabajando, haciendo varias cosas para ayudar a su familia. Entonces Pablo en su saludo nos está dando nos está deseando lo mejor que se puede desear a una persona, ¿sí? Santos y fieles. A los santos y fieles nos está deseando la gracia que Jesús nos ofrece y nos ofrece estar en paz con Dios. Es lo mejor que se puede desear a una persona. Al que ya es salvo, que por gracia Dios nos siga abundando en bendiciones que no merecemos. Y aún siendo tan imperfectos, que Dios nos siga usando en el ministerio, en su obra, y así poder tener la paz de Dios continuamente. Ese es el deseo de Pablo para cada uno de nosotros. Ahora sí, vamos al cierre. Ahora sí llegamos aquí. Pues no importa qué tan malo haya sido antes, Dios quiere transformarte en un instrumento para bien. Dios quiere transformarte. Si no has sido, si tú reconoces que no has sido muy fiel, Dios quiere que empieces a hacerlo. Si usted no está seguro de ser salvo, Dios quiere que usted hoy pueda ser salvo. Puedes preguntarle a quien más confianza le tengas, ¿cómo puedo ser salvo? Como dice la Biblia, ¿cómo puedo tener la entrada asegurada al reino de Dios? Ahí está la clave, ahí está la enseñanza. Otra cosa es que Dios tiene un plan para ti.
muy específico, muy importante. Dios ya lo planeó, ya lo trazó, pero falta que tú te decidas a seguirlo. ¿Tú quieres seguir ese plan de Dios? Amén. ¿O quieres tú hacer el tuyo propio? ¿Quieres seguir el plan de Dios que Dios tiene para ti? Créeme que será el mejor. En cuanto al compromiso con Dios, hablábamos de caliente y frío. Asegúrate de no ser tibio. Asegúrate de ser muy fiel o caliente. Tal vez frío para que en un momento dado Dios te pueda transformar. Pero estar en medio. Entre más tiempo pasas estando en medio, más difícil te será salir cada vez más. La bendición de Dios, valóralo. La bendición de Dios es para los santos y fieles. La bendición que Dios espera mostrarnos aquí es para los santos y fieles. Asegúrate de ser ambos. Y por último, valora lo que has recibido. Lo has recibido por gracia, para que vivir en paz con Dios. Valóralo. Valora lo que tienes ahorita. Y recuerda que todo viene por la gracia de Dios. Mira, yo en lo personal, muchos compañeros de la infancia, muchos ya fallecieron. Compañeros de secundaria, muchos ya no están. De prepa, de universidad, podría decir, somos pocos los que quedamos. Porque estoy bien sano, porque yo soy fuerte. No, es por la gracia de Dios. Piensa cuánta gente falleció en la pandemia y tú sigues aquí. Porque somos mejores por la gracia de Dios. Y Dios quiere transformarnos. Y cada vez esa paz que somos.